Bueno, muchas gracias por darnos esta mini entrevista. Son unas preguntas que nosotros estamos pensando y que te queríamos hacer. Y la primera era, bueno, ¿cómo vos describirías el autismo? Bien. En realidad el autismo se describe como un espectro porque puede ser muy distinto una persona de otra. Desde el chico que está desconectado, aislado, aleteando en un rincón, donde tiene una gran dificultad para ingresar, digamos, en una interacción con otra persona, hasta una persona que está conectada, pero no sabe cómo relacionarse. En uno es cuánto y en el otro es cómo. Una dificultad para relacionarse con otras personas y en un ida y vuelta. A lo mejor hablar del tema que a uno le interesa, pero no poder establecer un ida y vuelta con el otro, de no establecer un juego de pelota o de tirarse un globo de ida y vuelta, y asociado a esas dificultades de interacción social, dificultades en la comunicación, en el lenguaje y conductas restringidas o repetitivas, que van desde el espectro del aleteo, del balanceo, del caminar en las puntas de pie, a fijarse por temas específicos de interés, que pueden hacer dificultoso cómo relacionarse porque no son a lo mejor interesantes para los otros. ¿Y cuáles son los principales motivos de consulta que vos ves en el día a día de consultorio? O sea, ¿por qué el padre lo trae a la consulta? ¿O vos ya los ves derivados de otro lado? En realidad, lo que sucede habitualmente es que los primeros que se dan cuenta que hay algo que es diferente en ese niño son los padres. Nosotros en algún momento hicimos un trabajo y más del 85% de los padres antes de los 20 meses, aún siendo padres primerizos, notaban que ese chico era distinto, que era independiente, que es como uno de los motivos de consulta, que se puede haber demorado en hablar, pero fundamentalmente que se demora en comunicarse, en señalar un avión, en señalar la luna, en buscar para compartir. Ese es el motivo de consulta más frecuente, la dificultad en la comunicación. Y para poder detectar cada vez más temprano y poder dar un tratamiento adecuado a todos los niños en riesgo o con diagnóstico de espectro autista, ¿vos cuál crees que es la mejor intervención que habría que hacer? Digamos, ¿trabajar sobre los padres, sobre los pediatras, sobre la escuela? En realidad, hoy esto, hace algunos años era como dudoso y está como mucho más demostrado. Lo más importante es la intervención temprana. ¿Por qué la intervención temprana? Si uno dice el autismo es un trastorno neurobiológico de las habilidades sociales, de la comunicación, de la flexibilidad de la conducta. Si es un trastorno neurobiológico, ¿por qué temprano si es algo irreversible? No, no es así. En realidad lo más importante de saber es que el niño, con el cerebro en desarrollo, tiene un nivel de plasticidad y de poder incorporar aprendizajes que mientras más temprano, más posibilidad hay de suavizar los síntomas, suavizar los problemas y tener una mayor inclusión en una vida social. Entonces, la principal intervención son las terapias de modificación de conducta en las etapas más tempranas posibles. Cuando uno habla de estas intervenciones, no son intervenciones que se hacen en un consultorio, el chico entra, sale una hora de terapia y se va, sino que todo aquello que pudo aprender, que pudo permitir entrar en su mundo, lo tiene que trasladar los padres, lo tiene que trasladar la escuela. Entonces es una intervención no solamente sobre el niño, sino en equipo. Lo más difícil es armar un equipo donde todos lo ayuden a ese chico a entrar. ¿Se conoce cuál es la causa del autismo? Bueno, un poco en relación a lo que decía antes, hoy se sabe que la base del autismo es neurobiológica. Hay una alteración en el funcionamiento de las redes del cerebro que se desarrollan en cuanto al lenguaje y la comunicación, en cuanto a las habilidades sociales, la capacidad de establecer una relación de ida y vuelta, y en cuanto a la flexibilidad de la conducta, ¿sí? Lo cual, lo que nosotros vemos son los síntomas, pero son las manifestaciones de la falta de activación de esas redes. ¿Y es hereditario? En realidad, se sabe que una gran parte es genético, por lo cual es hereditario. Y muchas veces lo que uno ve es que como esa disfunción, esa falta de sustancia química, de neurotransmisor, que uno ve en el chico, se ve en menor medida en los padres. Es como si se amplificaran las dificultades. De hecho, un gran porcentaje de las familias, cuando uno le pregunta sobre
cuáles son las cosas que llamaban la atención, dicen, no, a mí no me llamaba la atención porque nosotros en casa somos obsesivos, o porque nosotros en casa no nos gusta relacionarnos, o porque nosotros en casa nos gusta ocuparnos de un tema. Esto nos habla de una mayor, digamos, relación genética entre la falta del químico en distintas cantidades. ¿Eso es lo que se llama, esto que vos ves en los familiares, lo que se llama fenotipo ampliado del autismo? Eso es lo que se llama hoy fenotipo ampliado, que se ve muy claramente en los hermanos y en los padres, aún también en los otros familiares, y que hace que estas dificultades de conducta parezcan como poco importantes cuando los chicos son pequeños. Bueno, un poco vos dijiste esto, pero ¿hay un solo tipo de autismo o en realidad, digamos, la nueva clasificación de autismo tiende a llamar a todos trastornos del espectro autista y separa, digamos, ¿no? O sea, ya no existe más esa definición que había antes de Asperger y de todas estas otras categorías. ¿Vos estás de acuerdo con esto o pensás que sigue habiendo diferentes tipos, digamos? En realidad, lo que uno ve es que el trastorno del espectro autista tiene una base neurobiológica donde faltan, para decirlo de manera gráfica, los neurotransmisores que activan estas redes de lenguaje, comunicación, de interacción, de flexibilidad de la conducta. Se dan en el trasfondo de un chico que en su cerebro tiene un nivel de desarrollo cognitivo, madurativo, y lo que propone el DSM-5 son como ejes. Cuando uno habla de trastorno en el espectro autista, dice que uno puede tener un nivel de disfunción específico en cada eje. Uno puede tener una mayor o menor dificultad en el lenguaje, una mayor o menor dificultad en la interacción social, una mayor o menor dificultad en la flexibilidad. Lo cual hace que cada niño, cada persona puede estar parada en un punto distinto en cada uno de los ejes. Con lo cual el espectro es muy amplio y es difícil clasificarlo en Asperger autismo nada más, Claro. Sino que hay una gran variedad de posibilidades de formas de ser. De todos modos, esta menor dificultad que uno podría decir en las formas donde hay menor déficit de neurotransmisor, donde hay mayor posibilidad de comunicación, lo que pasa es que no, en vez de cuánto, falta en cómo comunicarse. Estas formas que podría uno considerarlas casi una forma de ser, que antes se llamaba el síndrome de Asperger, quedó como metido en una gran bolsa que no nos permite ni dar pronósticos ni ayudar a la familia a potenciar las posibilidades de ese chico. El concepto de bolsa termina siendo como más confuso al final, Claro. que cuando antes estaba tan dividido, tan polarizado en dos formas más fáciles. Cuando uno está estudiando un chico con reciente diagnóstico, ¿qué estudios uno sí o sí le tiene que pedir? Muchas veces los papás nos dicen, bueno, no, me pidió la resonancia pero no quiero dormirlo, no se la hago, me pidió el electro pero no se quiere dormir y no lo puedo hacer y me cuesta mucho. ¿Cuáles son los estudios que sí o sí un niño con sospecha de trastorno del espectro autista debería tener? Cerca del año 2000, la Academia Americana de Pediatría, de Neurología, todas las asociaciones de terapeutas y todas las asociaciones de padres en Estados Unidos hicieron un consenso de diagnóstico. Es decir, que hoy está claro cuál es el protocolo que uno tiene que tener. Hay un protocolo de evaluación neurológica y un protocolo de evaluación neuropsicológica. El protocolo de evaluación neurológica incluye exámenes que son para todos los chicos, como son el electroencefalograma, el estudio auditivo, si no tiene un antecedente neurológico, el estudio genético. Esos tendrían que estar de base, según el protocolo, en todos los chicos que empiezan en su diagnóstico. Existe además un protocolo neuropsicológico que habla de los criterios diagnósticos con test, no a ojo, y también tienen el nivel madurativo, el nivel adaptativo y el nivel de lenguaje de ese chico, no solamente como obligatorios para el diagnóstico, sino como punto de partida para el tratamiento que permita lograr el mejor potencial o ver las fortalezas que nos lleven al mejor potencial del chico. ¿Se requiere sí o sí un test de ADO para hacer el diagnóstico o puede ser, no hace falta hacer el test? En realidad no es por el ADOS en sí, sino porque el ADOS es la herramienta o gol estándar de los criterios diagnósticos. Si existe un día un test que supere el ADOS no es perfecto ni es exclusivo. El ADOS se tiene que combinar el test
con la clínica, esa combinación es la que hace el diagnóstico. Sin el test, el diagnóstico termina siendo clínicamente ojo y nada más. Así que por hoy se necesita un test. El lado sigue siendo el gol estándar. Y una pregunta con respecto al electroencefalograma. La frecuencia de convulsiones aumenta en la adolescencia, ¿no? En realidad hay dos momentos en la vida, uno en la infancia y otro en la adolescencia. Con lo cual, alrededor de por lo menos un cuarto de los chicos con trastornos del espectro autista puede tener riesgo de convulsiones. Por eso dentro del protocolo de consenso de la Academia Americana está como obligatoria. Lo ideal es por lo menos tener uno en la infancia y por lo menos tener uno cerca de la adolescencia. ¿A qué edad más o menos se vuelve a pedir? En realidad no está escrito, digamos, en qué momento, pero por lo menos entrando en la pubertad, alrededor de los 10 años, es muy importante repetirlo o actualizarlo para ver cómo va madurando. Desde que vos empezaste a trabajar en todo lo que es espectro autista, ¿vos notaste que hubo un cambio? O sea, este cambio que está de la frecuencia o de las características clínicas, ¿vos has visto en tu práctica diaria un cambio o no? Claramente hay un cambio, pero el cambio, desde el punto de vista de lo que uno ve en la línea, digamos, de toda la historia, tiene más que ver con una mayor conciencia, digamos. Yo me acuerdo cuando las asociaciones de padres empezaron y íbamos con una tarea de dar charlas por todo el país y decíamos la palabra autismo y ni siquiera existía, la gente hablaba de psicosis simbiótica. Entonces, se ve más, pero hay más conciencia, hay más alerta. Hoy el mundo es más exigente en cuanto a las habilidades sociales y a lo mejor antes un adulto se lo consideraba medio nerd, medio forma de ser introvertida y no se lo consideraba con un nombre y un apellido de diagnóstico. Eso hace que los números aumenten, no necesariamente porque haya aumentado la prevalencia del autismo. Y con respecto a esto, ¿no? A los cambios que están habiendo, ¿qué es lo que hay de nuevo, ¿no? ¿Hacia dónde van las líneas de investigación hoy en día en autismo? Bueno, lo más fuerte, digamos, hay dos grandes aspectos que son muy importantes. Ya habiendo más evidencias de la base genética, que de hecho el síndrome de Rett, que en su momento estaba dentro del espectro autista, cuando es la primera forma de autismo que se le conoce, la base genética, da pie a que se trate de encontrar más genes que produzcan autismo. En esto la genética está teniendo muchas líneas de investigación, con avances no tan claros, pero sí el otro punto de investigación importante es en el mundo tratar de demostrar cuál es el tratamiento más eficiente científicamente comprobado. Antes se ofrecían, ahora en el tercer mundo sigue ocurriendo, una cantidad de líneas terapéuticas, todo para todo, y hoy en realidad se trata de lograr conocer cuál es la técnica más eficiente para lograr cada uno de los objetivos. Y la obligación de nosotros, digamos, como profesionales, tanto de salud como educación, que estamos actualizándonos en este tema, es saber qué estrategias han demostrado eficacia, qué estrategias han demostrado que son mejores que la maduración natural y qué estrategias no tienen ninguna eficacia comprobada, aunque comercialmente sean muy vendidas. Vos hablaste que bueno, uno tiene que formar un equipo entre lo que tiene que ver entre todas las terapias, pero por otro lado también la escuela y la familia. Entonces, con respecto a la escolaridad, ¿cómo uno piensa el tema de la escolaridad? Respecto, digamos, a los jardines, la escuela común, la escuela especial, ¿cómo uno hace, o el centro educativo terapéutico, cómo se hace ese manejo, digamos, con cada chico? Bueno, es como un tema muy largo que da para una charla aparte, pero como para decir esquemáticamente uno podría pensar en 3 etapas de la vida. En la primera etapa, lo que sería la etapa preescolar, donde yo tengo el mayor nivel de plasticidad, donde tengo lo que uno habla de la mayor capacidad de imitación, como para poder aprender de los pares, todo lo que se pueda lograr en la etapa preescolar de inclusión escolar común, con integración, con jardines, con inclusión en jardines, siempre va a aportarle, digamos, desde el punto de vista terapéutico, una mejor capacidad de aprendizaje al chico cuando está entre pares. Después, en la etapa de la escolaridad primaria, uno tiene que tener como un balance entre la capacidad madurativa o intelectual que tiene el chico junto con el nivel de conductas disruptivas. Es como que uno tiene permanentemente ese balance que nos va a condicionar qué tipo de escolaridad vamos a elegir.
y a lo mejor podemos venir de una muy mala etapa con muchas dificultades conductuales y a lo mejor esas conductas se suavizan y nos permiten integrarnos en un sistema común porque la parte madurativa está bien. Entonces uno tiene que siempre ir manejando con la familia ese juego. Y con respecto a la otra pata que hablabas del equipo, con respecto a la familia, ¿cómo es el trabajo que se hace con la familia desde el profesional, ¿no? Hace la familia para poder ayudar a este individuo con este diagnóstico? Bueno, el trabajo con la familia, pensando en la familia como un equipo, donde nos toca, digamos, ayudar a desarrollar el potencial, donde cada chico es único en sí mismo y nadie mejor que la familia lo conoce para ver hasta dónde podemos llegar, es un ida y vuelta. Por un lado, poder todos junto con la familia dentro del concepto de equipo saber dónde estamos parados. Debemos tener un concepto de psicoeducación, saber dónde estamos parados, saber qué necesita el chico, qué es el autismo, cuáles son las limitaciones, cuáles son las potenciales, no cerrarse sobre los aspectos que no funcionan, sino también sobre las fortalezas y desde el equipo hacer el proyecto de vida. Y por otro lado, acompañar en cada etapa de la vida las distintas necesidades de la familia. A lo mejor hay una primera etapa de mucha exploración, de buscar todo lo que hay, de poder encontrar todos los sistemas. Después hay a lo mejor una etapa como de aceptación, de ver qué podemos lograr lo mejor siendo como el chico es, no tratando de inyectarle todo el día cosas y conocimientos y aprendizajes. Y después hay una etapa de proyección más en el largo plazo. ¿Cómo lo veo a lo mejor este adolescente como adulto? ¿Cuáles son sus perspectivas? ¿Cuál es su mejor calidad de vida? Cada momento de la familia es distinto y uno tiene que poder con el equipo trabajar en equipo justamente. Bueno, nombraste un tema que para nosotros es central, que es el tema de la adultez. Lo que vemos es como que hay un vacío muy grande con respecto a los adultos, ¿no? Que no sabemos dónde están, siempre hablamos de niños cuando hablamos de autismo, siempre los referentes son neuropediatras o psiquiatras infantiles, digamos, pero como que dentro de lo que es la neurología cognitiva de adultos no hay un lugar para el trastorno del espectro autista, a pesar de que es una especialidad, digamos, misma dentro de la neurología de adultos. Bueno, entonces queríamos ver un poco eso, ¿no? ¿Qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa cuando todos estos chicos dejan de ser chicos? Teniendo en cuenta que la adultez es desde, no sé, desde los 18 hasta los 80, no es el periodo en realidad más largo de la vida. En realidad, el neurodesarrollo visto desde el adulto no está en la formación ni del médico, ni del neurólogo, ni del psiquiatra, ni del psicólogo. O sea, así como en el DSM-5 tenemos todo el espectro de trastornos mentales, todos los que tienen que ver con el espectro del neurodesarrollo, es como que quedan confinados a la edad pediátrica, pero los chicos crecen. Y hoy tenemos adultos que están en seguimiento, que son profesionales, que tienen una vida absolutamente incluida, que tienen a lo mejor una forma de ser determinada, pero que desde el acompañamiento uno puede aprovechar el potencial exactamente igual como con cualquier persona, donde aprovechamos las fortalezas, tratamos de que las dificultades no interfieran como un adulto que puede tener un trastorno de ansiedad. Es exactamente lo mismo desde el nivel de calidad de vida que se puede lograr hasta adultos que tienen más discapacidad intelectual, más compromiso madurativo o conductas severas que hacen que tienen una mayor limitación en cuanto a la inclusión social, que podemos trabajar para una asistencia laboral protegida, talleres o empleos protegidos, en los cuales en nuestro país hay un vacío fundamental. El autismo es una, digamos, tipo de situación que requiere un alto costo económico. Uno puede tener un taller de adultos donde pone 20 a trabajar en una determinada aspecto laboral, pero no se pueden poner 20 adultos autistas con conductas autoagresivas, lo cual significa altos costos, poco interés por, digamos, los equipos de adultos que hacen rehabilitación por tomar, digamos, esta población singular, y hace que no hayan muchos lugares para insertarlos. La idea es que muchas veces nos pasa a los especialistas de niños que tenemos que seguirlos acompañando, lo cual no es un problema. Yo siempre les digo que hasta que no tengan problemas de próstata vamos a tratar de trabajar en equipo,
pero es claro que se necesita mucha presión desde la comunidad para lograr estos lugares especiales y esta inclusión, pensando no desde la discapacidad, sino desde otra vez desde el potencial. Bueno, y para terminar, una pregunta que le estamos haciendo a todos los que le estamos haciendo estas entrevistas, que es ¿por qué te dedicaste a esta subespecialidad dentro de todas las especialidades que hay en la neurología? Bueno, esto revela un poco mi edad, porque cuando yo empecé no existía ni el autismo, ni existía dentro de siquiera la residencia de neurología el autismo. Yo empecé con el doctor Fejerman y tuvimos el Congreso Mundial del Niño Aislado en el año 94, que nos dijo: vamos a armar un grupo de autismo. ¿De qué? No sabíamos ni de qué era. Yo creo que desde el primer día me quedé fascinada por la pureza, por la transparencia, por la falta de accesorios inútiles que tienen el resto de las personas con autismo en todos sus niveles, de poder saber que lo que tenía adelante era una interacción genuina, buena, mala, pero era genuina, y creo que desde entonces me siguió fascinando poder llegar a las personas con autismo desde donde uno pueda, desde donde el otro quiera, porque realmente el nivel de transparencia hace que es terriblemente gratificante, digamos, la sensación de lo genuino de lo que uno está haciendo no tiene dobleces. No sé si es fácil de explicar, pero es muy lindo de sentir cuando uno comparte, digamos, cualquier situación con chicos, con adultos, con autismo. La verdad que es muy divertido y es muy gratificante. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la grabación.